Hola amigos de YouTube, licenciado Billy. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos, extensión de San Marcos. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de la situación agraria del país. Para iniciar, primero vamos a conocer lo que es agrario. Prácticamente dice que agrario tiene que ver con el campo, el cuidado de animales y la producción de plantas. El grupo va a realizar el análisis y esperamos que cumplamos con las expectativas de todos los videntes. La repartición de tierras se dio desde la conquista de los españoles, cuando ellos vinieron a quitarle las tierras a los indígenas. Los españoles se repartieron la tierra a través de lo que fue el feudalismo y la esclavitud hacia los indígenas. En la época colonial, los criollos se repartieron la tierra de los pueblos originarios del país, con la autorización de la colonia española. Durante la época independiente se dio la primera ley agraria, la que se basó en enriquecer a la población y obtener fondos para el Estado con la venta de tierras nacionales. Durante el periodo de Justo Rufino Barrios también se dio lo que fue se afirma más que todo el despojamiento de las tierras hacia los campesinos. Hola, vamos a continuar con el tema. En 1871 se crearon las reformas liberales, y las cuales aportaron nuevas ideas y una legislación armónica basada en la Constitución de Guatemala. El 9 de febrero de 1894 se emite la segunda ley agraria. En 1944 es la Revolución de Octubre, la cual creó enormes cambios para el país. De igual manera se crearon lo que es las colonias agrarias. Este problema de las tierras viene desde la colonia. En el 17 de junio de 1952 se emite el decreto 900. Se dice que en la actualidad existe un gran porcentaje de campesinos que no poseen tierras para laborarlas directamente. Otro porcentaje de ellos arriendan tierras para el uso exclusivo de la siembra de maíz. Otro de ellos poseen tierras para laborarlas directamente, pero solo para su subsistencia precaria. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, se dice que la repartición de tierras, de acuerdo al sexo, existe una desigualdad. En esto refleja las limitaciones que enfrentan las mujeres para el acceso de este recurso. Esta repartición de tierras en desigualdad se dice que fue una de las causas del conflicto armado interno. Estamos hablando sobre lo que es la iniciativa 5188, que es una de las propuestas que resalta en este momento, debido a que la gente indígena y campesina corre un gran riesgo con respecto a la posesión de tierras. Se dice que en su momento la gente de la comunidad, la gente indígena, vive del terreno comunal, es decir, que ellos sobreviven a base del campo, a base de los tejidos, pero a la hora de la propuesta de la iniciativa 5188, que significa que al momento de que el gobierno o el Congreso de la República legalice
atribuye a esa iniciativa las personas que trabajan, las personas indígenas y campesinas que trabajan en el terreno comunal corren un gran riesgo de perder esa tierra por el simple hecho que los militares, los diputados, como le llamamos, solo con el simple hecho de presentar una propuesta o un documento legal que haga saber de que ellos son los dueños del terreno, simplemente las personas indígenas dejarían de poseer esa parte y es una gran pérdida para el país en todo caso. Hola, voy a continuar con lo que es reforma agraria. Se dice que la reforma agraria es políticas, economías, sociales y legislativas, impulsando estructuras de propiedades. También sabemos que las tierras es lo primordial en las que fue en las colonias, produciendo en lugares determinantes. Se sabe también de que las tierras, los campesinos las utilizaban para cultivar maíz, algodón, frijol y azúcar. Esto ayuda a lo de la productividad agrícola. Dentro de la ley 900 de la ley agraria en Guatemala dice que una de las metas de Jacobo Arbenz Guzmán fue evitar el latifundio y el minifundio. Según dicen, el latifundio era la creación de las grandes tierras que poseían las personas y el minifundio eran las pequeñas tierras que cada campesino poseía. También la mala distribución de las tierras aquí en Guatemala ha afectado mucho en lo que se refiere la falta de empleo, el movimiento campesino, la política y sectores que buscan también una solución para esto, para seguir evitando. Ellos requieren en el país que sea eficiente, la necesidad del país. El país necesita de que puedan ayudar a las personas campesinos para que ellos puedan tener una forma de involucrarse en muchas tierras. Se sabe de que hay tierras que no se cultivan, tierras abandonadas que también pueden ser poseídas para personas que no tengan estos beneficios. El mayor obstáculo de la convivencia de esto es el afecto que se dio en el conflicto armado, ya que esto vino a afectar en la muerte de muchas personas indígenas que no pudieron poder obtener tierras, ya que cuando las pudieron obtener se hizo una gran discriminación hacia las personas para no poder obtenerlas, y eso vino a influenciar mucho en la pobreza y la falta de economía en Guatemala. Continuamos con el análisis del aspecto agrario de nuestro país. Ustedes han escuchado de la participación de cada compañero. Cada uno se situó en cierta parte de la historia en donde quisimos darles a conocer tiempos puntuales, pero ahorita vamos a recolectar todos esos datos y vamos a hacer un conglomerado de información. Los compañeros, nosotros en nuestro análisis arroja de que el latifundismo que hoy vivimos radica, el principio radica en la colonia. Recordemos que cuando vinieron los españoles, ya los compañeros lo han dicho, ciertos aspectos, que cuando vinieron los españoles conquistaron, invadieron y destruyeron todo, a todos nuestros antepasados, o a la mayoría, y a otros hicieron esclavos. Luego de ello, recordemos que la época colonial duró aproximadamente 297 años. Entonces, durante este tiempo se expropiaron tierras de nuestra nación. A los nativos
denominados indios, ahora en la actualidad indígenas, se les enajenó de todos sus bienes, en donde hemos visto de que el latifundismo que hoy vivimos, o sea, la concentración de una gran porción de tierra en pocas manos, tiene sus orígenes en esa época colonial. ¿Por qué? Porque cuando los españoles ya habían ganado la batalla, en aquel entonces el rey de España, de la corona española, para prácticamente ahí sí que premiar el esfuerzo de todos sus vasallos, de todos sus soldados, quiso darles un aliciente. ¿Y cómo? Dándoles tierras. Entonces se dio un fenómeno muy marcado en la época colonial, que fue lo que es la repartición de tierras, pero también se dio lo que es la repartición de indios. Prácticamente este señor Felipe, rey de España, la corona española, otorgó las tierras a sus soldados. Tenían características muy peculiares. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los soldados en Guatemala, los que estaban en Guatemala, uno de los grandes caudillos, el señor Pedro de Alvarado, repartió las tierras, pero lo divide en dos secciones, o sea, en caballerías y en peonías. ¿Por qué caballerías? Porque estas fueron dadas a aquellos soldados que iban a caballo, o sea, que peleaban a caballo, y las peonías fueron dadas a los soldados a pie. Quiero saltarme un poco hasta lo que es 1944. ¿Por qué? Los compañeros ya han hecho el análisis y les han compartido cierta información. Yo quiero llegar puntualmente a la época de 1944, porque en la Revolución de Octubre se dan prácticamente unos cambios majestuosos. ¿Por qué? Porque derivado de ello tenemos ahorita en la actualidad el Código de Trabajo y otras muchas leyes. Después de 1944 a 1954 se dice que esta época fueron 10 años de oro, o la primavera para Guatemala. ¿Por qué? Después del derrocamiento del régimen ubiquista, entramos a esos 10 años de oro. Recordemos que en 1952, en el periodo de Jacobo Arbenz Guzmán, del 52 al 54, se promulga el decreto 900, pero antes del decreto 900, o sea, del decreto de la reforma agraria, se había también, en el 57 aproximadamente, se promulgó una ley, la cual era sobre el arrendamiento forzoso. ¿Esto en qué consistía? En que aquellos terratenientes que habían arrendado 2 años anterior a esa época, digamos al 57, 2 años anterior al año 57, sus tierras lo tenían que arrendar 4 años más, pero con un precio relativamente bajo. Vamos a lo que es la reforma agraria. La reforma agraria, este decreto 900 promulgado por el presidente de Guatemala en ese entonces, Jacobo Arbenz Guzmán, prácticamente trataba de expropiar las tierras, pero ojo, no eran tierras que realmente lo necesitaba el terrateniente, sino eran tierras ociosas, o sea que eran aquellas tierras que él no utilizaba, no producía. Entonces estas tierras fueron expropiadas. Pero también un aspecto muy importante en lo que es el decreto 900, que se hacía la expropiación, pero no simplemente te quito las tierras y te dejo sin nada, sino esas tierras iban a ser pagadas a final de cuentas, porque dentro del decreto 900 también contempla ese pago. ¿Por qué? Porque se crea un bono. Este bono va a sufragar los gastos, o sea, va a subsidiar a aquellas personas afectadas por el decreto 900. Entonces, y ese pago se iban a hacer bonificaciones por 25 años. Puntualmente, la reforma agraria. Luego continuamos hasta los acuerdos de paz en 1996, firmados entre la URNG y el régimen militar que entonces imperaba en nuestro país. Prácticamente, si hacemos un análisis de lo que son los acuerdos de paz,
sí están contemplados ciertos aspectos del uso, la tenencia y la explotación de la tierra, pero no son puntuales en tratar de proveer tierras a la mano obrera, o sea, a los campesinos o a los agricultores en este caso, sino que únicamente contemplan de manera general y no profundizan en cuanto a la tenencia de la tierra, porque nuestro análisis arroja de que en ese entonces no les convenía a las personas. Derivado de toda la historia, concluimos de que nuestro país es netamente, continúa siendo explotado. En la actualidad ya no precisamente de una manera militar, sino en la actualidad por corrupción. Ahorita en la actualidad nos dejamos llevar por las cortinas de humo que se produce a diario. ¿Por qué? Porque cuando realmente hay cosas importantes que debemos de tratar, no nos dejamos llevar porque algún funcionario hizo algo o alguna otra persona hizo otra cosa. Nos dejamos de llevar por todas esas cortinas de humo y no puntualizamos aspectos como la tenencia de la tierra, la explotación de la tierra, la minería y todos estos productos, todos estos recursos, unos renovables y otros no renovables, que están siendo explotadas y no precisamente aprovechados por nosotros los guatemaltecos. El panorama no es nada alentador para el campesino guatemalteco, dado que a veces en la mayoría de personas es la única fuente de ingreso que tienen, el subsistir, el alimentar a su familia, con lo que se refiere en cuanto a la agricultura. Es por ello que varios congresistas se han tomado la molestia de fomentar lo que se llama la ley de tierras, que es una iniciativa tanto de Sandra Morán, también por parte del partido Convergencia Leocario Huracán y por supuesto por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza Edwin Lux. Ellos son los quienes vienen a proponer algo para sintetizar, vienen y dicen que quieren combatir la pobreza, el hambre y sobre todo que haya igualdad. Pero realmente esta propuesta nos queda muy corto si somos bastante sinceros y nos damos cuenta que mientras sigamos viviendo, mientras sigamos subsistiendo en este gobierno neoliberal, no es nada alentador el panorama que tienen los agricultores guatemaltecos, no es nada alentador lo que nos refiere a la economía local. Sabemos que juega un papel bastante importante, pero hasta no acabar con el gobierno neoliberal que realmente está gobernando en Guatemala, las cosas en cuanto a la agricultura, las cosas en cuanto al campesino no van a cambiar. Es nuestro punto de vista, es nuestra síntesis que hemos hecho como equipo. Espero que si hay alguien que pueda aportar a la idea también lo haga. El comentario será bienvenido.